título del mensaje en esta tarde es Los que cuidamos necesitamos cuidarnos. Quiero comenzar diciendo en esta tarde que las personas que dedican su tiempo al cuidado de otras personas en situación de dependencia, como personas enfermas, como personas discapacitadas o adultos mayores, prestándole el apoyo necesario para satisfacer las necesidades básicas de la vida diaria de dichas personas, generalmente descuidan su propia vida, afectando su salud y sus relaciones personales, sus relaciones familiares, dando lugar a lo que se conoce como síndrome del cuidador, un estado de agotamiento físico, mental y emocional extremo, muy peligroso, que puede terminar en un colapso y pasar de ser un cuidador a uno que necesita cuidado. Pues de manera similar sucede en el cuidado pastoral, y los pastores también llegamos a padecer de este síndrome, provocado por un estado de estrés que representa un peligro para nuestra salud, pues provoca alteraciones en nuestro estado físico, emocional y espiritual, como por ejemplo problemas de sueño, pérdida de energía, cansancio, fatiga, palpitaciones y alteración de la tensión o de la tensión arterial, molestias digestivas, problemas de memoria, dificultad para concentrarse, aumento o disminución del apetito, descuido de nuestra imagen personal, aislamiento social, cambios de humor, enfados fáciles y frecuentes, dificultad para superar sentimientos de angustia, de nerviosismo, de depresión, entre otras tantas manifestaciones, las cuales llevadas al extremo pueden incluso generar sentimientos de culpabilidad que induzcan a una persona a tener pensamientos suicidas como salida rápida para acabar con su situación. Y todo causado por la falta del autocuidado y la atención integral que debemos practicar los que cuidamos, porque si no nos cuidamos, no podremos cuidar de los demás. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Acaso un enfermo puede cuidar a otro enfermo? Lamentablemente hemos visto cómo en los últimos tiempos pastores agobiados por sus problemas y necesidades y por los problemas típicos del ministerio han caído en un estado de debilitamiento físico y emocional que en algunos casos, al igual que el profeta Elías, les ha llevado a la depresión e incluso han llegado a implorar a Dios por la muerte, y algunos, tristemente, han llegado al extremo de quitarse la vida. Una situación ciertamente inexplicable, pero muy real, que ha generado un vehemente debate teológico, por cuanto hay una idea muy errónea de que los pastores somos hombres espirituales y maduros emocionalmente, y por ello se espera que estemos al 100% para todos, en todo momento, en todo tiempo, olvidando que también somos personas, esposos y padres, algunos con otros trabajos necesarios para poder sostener a su familia, que también luchamos contra los problemas y el sufrimiento y en consecuencia las preocupaciones, la angustia, la ansiedad y la desesperanza terminan afectándonos y algunas veces nos conducen a un campo de batalla silencioso que a veces se convierte en un laberinto oscuro y sin salida, en el cual se hacen presentes los pensamientos negativos que nos pueden llevar a tomar decisiones extremas y destructivas. Y todo como resultado de ignorar o de rehusarnos a entender que si nos descuidamos, difícilmente podremos cuidar y sostener a los que dependen de nosotros. Y más aún, cuando esto de cuidarnos es un mandato que el Señor nos ha dado y es una responsabilidad nuestra como mayordomos, pues como está escrito, Dios nos demanda en primer lugar que lo amemos a Él con todo nuestro corazón
y con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas y también con toda nuestra mente, pero también que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es decir, que nuestra capacidad para amar y cuidar a otros es algo directamente proporcional al amor y al cuidado que tengamos de nosotros mismos, puesto que en la medida en que estamos sanos, podremos entonces cuidar a otros. Pongamos un ejemplo muy práctico donde queda demostrado que es necesario primero cuidarnos para luego poder cuidar a los otros de la mejor manera. Y se trata del protocolo de aviación, en el cual se indica que en el caso de turbulencia, cuando un avión entra en turbulencia, sale una mascarilla de oxígeno a los asientos del avión y la secuencia correcta determina que, por ejemplo, los padres deben ponerse primero la mascarilla para luego poner la mascarilla a sus hijos. Pues de manera semejante necesitamos estar en las mejores condiciones integrales para poder prestar nuestro cuidado a las personas que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Desafortunadamente, muchas veces esto no se cumple y las condiciones de vida, de salud física, mental y espiritual, las condiciones socioeconómicas, las condiciones espirituales, las condiciones de comunicación y de transporte, son factores básicos necesarios para poder realizar un buen cuidado y generalmente no son los mejores ni los más adecuados. De manera que terminamos realizando el ministerio pastoral, como se dice, con las uñas, lo cual nos hace ineficientes y nos provoca cansancio y agotamiento. Vamos a una segunda lámina donde vamos a poder leer el texto bíblico en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el versículo 4, versículo 16, donde el apóstol Pablo claramente expresa que el hombre de Dios no solo debe ser un fiel estudiante y predicador de la palabra de Dios, una condición necesaria para cuidar de la sana doctrina, sino también que tenemos que considerar y cuidar de nuestra vida espiritual, de nuestra vida emocional e incluso de nuestra vida física a fin de poder mantenernos sanos. Ahí está el texto bíblico donde dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En consecuencia, al responder a este consejo, pero más que consejo, mandato que Dios nos da a los que cuidamos, es necesario porque así nos podemos mantener sanos y en consecuencia estaremos aptos para poder llevar a cabo el ministerio de una manera adecuada. De manera que la expresión ten cuidado de ti mismo se refiere a las acciones y actitudes que debemos realizar para contribuir de una manera consciente al mantenimiento de nuestro bienestar general y de nuestra salud personal. Por esto Pablo, entre líneas, nos muestra algunas áreas o asuntos importantes a los cuales debemos prestarle atención. Primero, debemos observar con detenimiento y con mucho cuidado nuestra propia vida y carácter, es decir, nuestra salud integral, nuestra manera de pensar, nuestro comportamiento, todo lo cual nos permite dar evidencia de nuestra madurez espiritual, de nuestra madurez mental y de nuestra madurez emocional, lo cual nos capacita para el ejercicio eficaz del ministerio. Luego, entonces, debemos prestar atención a la sana doctrina, esto es, a las instrucciones enseñadas y a la verdad de Dios que nos revela a través de su palabra, puesto que es la única manera en que el ministerio pastoral puede ser bíblicamente efectivo,
y nuestra vida personal puede estar aprobada delante de Dios. Así que esto nos demanda la dedicación a la lectura, al estudio, a la reflexión y a la práctica de la palabra de Dios. Sin embargo, aunque la propuesta parezca simple, sabemos que es compleja, porque cuidarnos para poder cuidar a los demás es un desafío que nos es necesario afrontar con valentía a fin de poderlo superar. En la lámina siguiente, el pastor Gabriel Gil, director del Ministerio de Cuidado Pastoral de las Iglesias de Dios en Chile, cuenta que un médico psiquiatra, miembro de su congregación, le dijo en cierta ocasión: ustedes los pastores son expertos en cuidar de los demás, pero son totalmente ineptos en cuidarse ustedes mismos. ¿Qué les parece? Vayan anotando a fin de que puedan compartir sus comentarios y al final podamos revisarlos y en lo posible podamos dar respuestas a este tipo de planteamientos que se han hecho. Ustedes los pastores son expertos en cuidar de los demás, pero totalmente ineptos en cuidarse ustedes mismos. Esta es una declaración que nos puede hacer sentir un tanto incómodos, pero no por la osadía de las palabras expresadas, sino porque este médico psiquiatra tiene la razón. Los pastores desgastamos nuestra vida cuidando de los demás, pero ni aún nosotros nos cuidamos a sí mismos. De hecho, la inmensa mayoría de los pastores andamos siempre súper ocupados, afanados, estresados, con un cansancio acumulado a punto de hacernos colapsar. Y esto ha provocado que muchos estén sucumbiendo ante los problemas y ante las necesidades familiares y ministeriales que se les están presentando. ¿Y saben por qué? Porque han perdido las fuerzas. Sus fuerzas espirituales, sus fuerzas emocionales se han desgastado. Las fuerzas que les pueden ayudar a soportar las duras cargas que nos toca a diario manejar. Y esto es un asunto muy triste y altamente preocupante que afecta no solo nuestra vida y la de nuestra familia, sino que deriva en una gran inestabilidad para la vida y el ministerio de la iglesia que pastoreamos. Porque en buena parte la salud espiritual y ministerial de una iglesia local dependerá del cuidado de la salud integral que tenga su pastor. Por tanto, es un gran desafío para todos aquellos a quienes el Señor Jesucristo, en su gracia, nos ha llamado y nos ha encargado la tarea de apacentar su iglesia. Porque llevar a cabo el ministerio de pastorear el rebaño del Señor no es una tarea fácil, no es una tarea ligera que podamos realizar solos en nuestras propias fuerzas y conocimiento, y mucho menos cuando la salud física, emocional y espiritual se encuentra afectada, se encuentra debilitada. Por el contrario, para ejercer el ministerio pastoral de modo que nos permita cumplir con la misión que nos ha sido encargada de una forma efectiva y eficaz, en primer lugar necesitamos depender del cuidado de aquel que nos ha llamado y que nos ha puesto por obispos para apacentar su iglesia. Pero también necesitamos cuidar de nosotros mismos, así como recibir el cuidado de otros que han entendido que nuestro bienestar es beneficioso también para ellos. Y mucho más en estos tiempos tan difíciles, tan estresantes, de tanta necesidad y ahora de pandemia, cuando cada día nos enfrentamos a situaciones complejas que demandan de nosotros tener las mejores condiciones para poder cumplir con probidad la obra que el Señor nos ha encomendado. En este sentido, muchas veces observo con preocupación cómo tantos pastores andan preocupados por lo que han de comer sus hijos o cómo han de cubrir sus necesidades y los servicios básicos de su hogar.
Los veo delgados, los veo enfermos y casi sin fuerzas físicas, con las mismas ropas de siempre, desgastadas por el uso y hasta con los zapatos rotos, sin tener el dinero suficiente para comprar las medicinas a fin de tratar las enfermedades que en buena parte podríamos llamar enfermedades laborales. Por ejemplo, la hipertensión arterial causada por el continuo estrés y por la falta de descanso y de recreación. También la diabetes, causada entre otros factores por el mal comer, por no comer a tiempo. En este año han sido muchos los pastores que han muerto tristemente por paros cardíacos o por accidentes cerebrovasculares, por el estrés mismo que nos está generando esta situación de pandemia y el no poder atender las iglesias de la manera regular como lo veníamos haciendo, por no contar con los recursos para recibir una buena atención médica que tal vez los haya ayudado a superar su crisis. Esta misma semana, lamentablemente han fallecido al menos 2 pastores bautistas acá en Venezuela. Y ni decir de los cientos de pastores que han muerto durante esta pandemia por causa del COVID-19. Las estadísticas en países como México, Bolivia, Nicaragua, Estados Unidos y Venezuela, para no irnos más lejos, son alarmantes y la suma global sobrepasa más de 1,000 pastores, óiganlo bien, más de 1,000 pastores que han fallecido por causa de este coronavirus. Algunos se han contagiado por ser tercos, por no acatar las normas de la cuarentena sanitaria, mientras otros por tratar de realizar el ministerio pastoral sin estar preparados con los implementos biosanitarios y las herramientas adecuadas para poder hacerlo con seguridad. De manera que esto causa impotencia. A mí me causa impotencia ver cómo la gran mayoría de los pastores no cuentan, por ejemplo, con un buen teléfono celular, con señal de datos o con internet y una buena computadora. Y muchos ni siquiera saben cómo usar estos equipos y cómo usar las redes sociales. Sin embargo, los miembros de su iglesia tienen los mejores equipos y las mejores tecnologías y son unos expertos manejando las plataformas de comunicación y de redes sociales. ¿Cómo puede un pastor entonces hacer su trabajo pastoral? Es la próxima lámina, una pregunta. ¿Cómo puede un pastor hacer su trabajo pastoral en estos tiempos de pandemia con seguridad y eficacia, pero con tales deficiencias? ¿Saben cuál es la respuesta? Imposible. Prácticamente imposible. Por todo esto, el cuidado pastoral dirigido a los pastores es una necesidad urgente que debe ser suplida si deseamos ayudarles a fortalecer y a desarrollar su vida personal, familiar y ministerial, al tiempo de fortalecer a las iglesias, al aliviar a nuestros líderes y asegurar que la obra de Dios se siga realizando con siervos sanos y capacitados para realizar el trabajo y avanzar la segunda milla. Y esta es una atención que debe comenzar con el cuidado responsable que los pastores debemos tener de nosotros mismos. Y más aún, queridos amigos, queridos pastores, queridos hermanos en la fe, cuando para nadie es oculto que en la vida de un pastor ningún día es igual al anterior, ni lo será al siguiente, puesto que siempre habrá algo nuevo que atender. Como diría un pastor amigo, todos los días hay un nuevo casito, refiriéndose a que todos los días nos toca afrontar nuevas situaciones, nuevos problemas y necesidades, algunos de ellos bastante complejos, que demandan de nosotros que estemos preparados de una manera integral con las condiciones espirituales y las herramientas ministeriales adecuadas que nos permitan guiar a las personas en la búsqueda de la solución pertinente y oportuna para sus problemas. Porque no se trata de que los pastores
todo el tiempo y en todos los casos tengamos que solucionar las diferentes problemáticas que se le presentan a los que cuidamos. De hecho, cuando hacemos esto, en vez de un bien, lo que estamos es haciéndoles mal, puesto que lo que debemos hacer es guiarlos a la luz de la palabra de Dios y de los buenos y sabios consejos para que ellos afronten y encuentren la solución a sus problemas y necesidades. En la lámina 5 veremos lo que sucede. Y lo que sucede es que la inmensa mayoría de los pastores nos creemos los superpastores. Sí, los superpastores. Y hemos adoptado como nuestro el lema trabajo, trabajo y más trabajo. ¿Y saben por qué? Porque pensamos que descansar es algo para flojos. E incluso algunos llegan a considerar que tomarse un tiempo de descanso es casi que un pecado, cuando esto es un pensamiento equivocado que se nos ha enseñado al decirnos que el oficio del pastor es un trabajo a tiempo completo que demanda 24 por 7 por 52, es decir, 24 horas los 7 días de la semana, las 52 semanas del año. Y que por lo tanto debemos estar dispuestos y disponibles todo el tiempo, para todo el mundo, a toda hora, con una agenda abarrotada de actividades, pensando que esto nos hace más espirituales, que nos hace más responsables y mejores siervos de Dios, lo cual para nada es verdad. Por el contrario, lo que sí es verdad es que cuando nos sometemos a este régimen de estrés, pensando que si no trabajamos mañana, tarde y noche, entonces no seremos buenos pastores. Pero cuando menos lo esperamos, ¿saben lo que nos llega? Nos llega el colapso, que parece ser lo único que nos puede detener. Y lo más grave es que podemos caer incluso en un cuadro de depresión. Sí, escúchelo bien, amado pastor, en un cuadro de depresión emocional, un enemigo implacable que afecta todos los aspectos de nuestra vida y que puede conducirnos aún hasta la muerte, porque no logramos entender que cuando trabajamos sin descanso, nuestra mente se agota y se entorpece y las funciones biológicas de nuestro cuerpo se alteran, llevándonos a perder el vigor físico y emocional, afectando nuestra vida espiritual y ministerial, al punto de que en vez de ser instrumentos de bendición, nos convertimos en piedras de tropiezo y en causa de problemas para nuestra familia y para otros, como resultado de no descansar y de no cuidarnos a nosotros mismos. De manera que no podemos ignorar que los pastores y misioneros somos ante todo seres humanos con fortalezas y debilidades y por tanto no somos inmunes ni estamos exentos de los efectos causados por estas circunstancias independientemente de nuestra madurez espiritual, de nuestra fe y de nuestra esperanza en Dios. En la lámina número 6, el pastor Gabriel Hill, en uno de sus escritos titulado Teología del Descanso para Pastores, nos describe dos de los enemigos más peligrosos que nos afectan y que limitan nuestra capacidad de vida y de ministerio. El primero de ellos es el activismo. El activismo, un enemigo muy peligroso y muy sutil que resulta del apego obsesivo al trabajo como razón de nuestra existencia y sentido de vida. Si no estamos activos, si no estamos haciendo algo, estamos entonces enfermos, cuando es todo lo contrario. Ese activismo en exceso es lo que normalmente nos lleva a enfermarnos. Además, ese activismo no equivale necesariamente a una mayor eficacia y productividad, porque cuando nos llenamos de actividades, de una agenda llena de cosas por hacer, entonces nos convertimos en trabajadores compulsivos, creyendo de manera equivocada que somos más eficaces por las muchas cosas que hacemos. Pero resulta que la mayoría de las cosas que hacemos solo lo que hacen es distraernos del verdadero propósito para el cual Dios nos ha llamado y nos ha capacitado.
entonces dejamos de hacer las cosas importantes, aquello que en verdad forma parte del ministerio pastoral al cual hemos sido llamados. Por esto, muchos pastores sienten que su vida solo adquiere sentido mientras están ocupados y por ello son incapaces de disfrutar de tiempos libres, como una carga en la conciencia. Son incapaces de tomar tiempos de vacaciones porque sienten que si lo hacen están siendo irresponsables y que están fallándole a Dios y a la congregación a la cual pastorean. Pero déjenme decirles que está comprobado que somos mucho más efectivos y productivos cuando descansamos, cuando alternamos el trabajo con tiempos de descanso, porque el agotamiento provocado por el exceso de trabajo, más temprano que tarde nos pasará factura y nuestros sistemas reaccionarán en defensa de nuestra integridad y harán sonar las alarmas para tratar de advertirnos de la sobrecarga a la que estamos sujetos y de la consecuente manifestación de los efectos negativos de salud física, mental, emocional y espiritual. Lamentablemente, la mayoría de las veces no prestamos atención a estas alarmas hasta que el estrés nos derrumba y terminamos postrados en una cama, presas de alguna enfermedad física, emocional o las dos juntas. El segundo enemigo es semejante y ha sido denominado por el pastor Gil como el preocupismo. Este es un término que no vamos a encontrar en el diccionario, pero que es muy real, puesto que consiste en preocuparse y en afanarse por las obligaciones y por las exigencias ordinarias de la vida, hasta el extremo de que somos afectados, sobre todo en nuestra paz mental y en nuestra paz emocional. Y en el fondo, los que viven preocupados solo están demostrando que su fe y su confianza en Dios están disminuidas, porque les parece que los problemas y las necesidades son mayores que el Dios en el cual decimos confiar. De hecho, acerca de este peligroso enemigo, el Señor Jesús les advirtió a sus discípulos cuando les dijo: no andéis pues preocupados diciendo qué vamos a comer, qué vamos a beber, con qué vamos a vestirnos, que por todas esas cosas se afanan los gentiles, los que no conocen a Dios, pues ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Mateo 6, 31 al 32. De manera que en vez de dejarnos dominar por las preocupaciones hasta llegar al punto del afán, debemos confiar en Dios. Necesitamos confiar en Dios, humillándonos bajo su poderosa mano y echando sobre Él toda nuestra angustia, toda nuestra ansiedad, en la plena certeza de que Él tiene cuidado de nosotros. Por último, y tratando de ofrecerles una explicación a esta grave problemática, he preparado un par de listas que quiero compartirles a fin de que podamos contrastarlas y partiendo de ellas podamos considerar cuáles son los asuntos prioritarios, cuáles son las prioridades, las cosas verdaderamente importantes que necesitamos atender de manera prioritaria a fin de que podamos llegar a ser los hombres y los siervos que Dios quiere que seamos. En otras palabras, lo que los pastores necesitamos hacer con urgencia es establecer un orden de prioridades que nos permita organizar los asuntos partiendo desde el más importante a fin de atender de manera preferencial aquello que realmente demanda con premura de nuestra atención pastoral. La lámina 7 habla de prioridades, punto 1, punto 2, punto 3. Tenemos que hacer una agenda con un orden de prioridad y tenemos que cumplirla, que es lo más importante, dejando para luego lo que tengamos que dejar sin ningún cargo de conciencia, ni ningún tipo de presiones, ni exigencias de tercero. Porque, amados hermanos, para aquellos a quienes cuidamos, su problema o su necesidad siempre va a ser lo más importante y va a demandar que lo atendamos con prioridad y rapidez. Pero recuerden, no son ellos ni sus circunstancias los que deben determinar el orden de nuestra actuación ministerial, porque no tenemos por qué salir corriendo cuando algún discípulo nos llama dejando todo lo demás pendiente. De ninguna manera. No somos Superman. No tenemos una capa para salir volando. Debemos evaluar la situación
a fin de poderle dar el orden y el tiempo que le corresponde. Y la gente tiene que aprender a esperar, porque los pastores no somos médicos emergenciólogos. Y aunque nuestro trabajo es importante, sin embargo, en la mayoría de las circunstancias y los problemas que se nos presentan, podemos tratarlos en un orden debido. La primera lista que vamos a encontrar ahora en la próxima lámina no es una lista absoluta, pero nos permite evaluar en contraste con la segunda cuáles son aquellas cosas que realmente nos pueden ayudar a ser mejores pastores. Por esto comienzo por aquello que considero que tenerlo, buscarlo o hacerlo no nos agregará ni modificará el valor ni la capacidad en nuestra vida y nuestro ministerio. Por el contrario, cuidado si son cosas que pueden distraernos del plan de Dios y de sus propósitos para nuestra vida. En primer lugar, expectativas de otras personas, así como lo escuche. No podemos vivir ni hacer nuestro ministerio por lo que otros sientan o quieran. Tenemos que decidir a quién es necesario atender primero y solo podemos atender uno a la vez. En segundo lugar, los afectos o distracciones, especialmente cuando nos sustraen de las cosas más importantes. Entonces tenemos que tomar la decisión de dejarlas o de ponerlas a un lado para otro momento. Entre ellos podemos mencionar, por ejemplo, las invitaciones para predicar y enseñar en otras iglesias, conferencias, seminarios y talleres, descuidando lo esencial de nuestro ministerio. Hay pastores que son más pastores de otras iglesias y de otras ovejas que de aquellos a los cuales Dios les ha puesto bajo su cuidado. Son pastores viajeros, andan más predicando campañas, andan más dictando conferencias y seminarios. En estos tiempos están más pendientes de todas las conferencias, seminarios y talleres que se están dando por las redes sociales, en vez de estar pendiente de sí mismos, de su familia y de la iglesia en la cual Dios les ha puesto a pastorear. Otro asunto es el tratar de hacernos parte de cuanto grupo y cuanta red social nos inviten a participar, y más en este tiempo donde las plataformas digitales y las redes sociales online o virtuales se han convertido en un medio importante para llevar a cabo el ministerio. Pero si no administramos bien esto, se pueden convertir en un enemigo que absorba nuestro tiempo y nuestros esfuerzos, sin que necesariamente podamos obtener mayores o mejores resultados. En tercer lugar, andar en la inquieta búsqueda de nuevos modelos, métodos y estrategias para desarrollar nuestro ministerio. Hermanos, es bueno observar lo que otros están haciendo. Es bueno aprender de otros. Es bueno leer libros y evaluar métodos y estrategias evangelizadoras o discipulares. Es bueno aprender acerca de administración eclesiástica. Pero les digo una cosa, no tenemos por qué copiar todo lo que otros hacen, porque no siempre lo que otro hace en otro contexto y circunstancia diferente nos va a servir a nosotros para aplicarlo de manera eficaz en nuestro ministerio y en la iglesia que pastoreamos. ¿Saben? Conozco de un pastor a quien la iglesia lamentablemente tuvo que pedirle que abandonara el cargo, porque detectaron que la mayoría de sus predicaciones eran una copia exacta de otros predicadores, lo cual les indicó a los líderes y miembros de aquella iglesia que este pastor no estaba esforzándose en leer y en estudiar la palabra de Dios. En cuarto y último lugar, debemos evitar participar en lo que el pastor Harold Segura ha llamado zapping teológico. En inglés, zapping significa el acto de saltar de programación o de canales de televisión de manera rápida y continua. De manera que si aplicamos esta definición a nuestro contexto ministerial, es posible que muchos pastores anden por allí saltando de un lado al otro, buscando cada día nuevas cosas, nuevas enseñanzas, nuevas tendencias, nuevos modelos, nuevas revelaciones, que al final solo terminarán
confundiéndolo y desviándolo de lo importante y muchas veces de lo verdadero, por no tener un conocimiento firme de la sana doctrina y una visión clara de lo que Dios quiere para su vida y para su ministerio. De manera que la mayoría de las cosas presentadas en esta lista no necesariamente están mal en sí mismas, y algunas de ellas, bien administradas, podrían llegar a ser una bendición. Pero cuando llegamos a creer que las necesitamos como algo indispensable, sobre las cuales debemos edificar nuestro ministerio para poder ser mejores pastores, déjenme decirle que estaríamos cometiendo un error y estaríamos preparándonos para la decepción y el fracaso, puesto que muchas de estas cosas no son para nada necesarias. Por el contrario, la diferencia a menudo se trata de elegir si vamos a hacer lo bueno o si vamos a hacer lo que es correcto, ya que no necesariamente todo lo bueno es lo correcto. En la lámina número 9 tenemos una pregunta. Resultado de esta reflexión, de estos aspectos presentados en esta primera lista. Y la pregunta es, ¿cuáles son las cosas más importantes? Piénselo usted allí donde me está escuchando. ¿Cuáles son las cosas más importantes para nuestra vida y ministerio? Para su vida y su ministerio. Hay 4 acciones concretas enfocadas en un mismo propósito y es la que vamos a presentar en la segunda lista. 4 acciones bien concretas que están enfocadas en un mismo propósito. Y me refiero a la necesidad imperiosa de desarrollar una fuerte y creciente relación de amor y de comunión íntima. En primer lugar, con Jesús, con nuestro Señor y Salvador, porque Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Él es la cabeza, el pastor de la iglesia. Nosotros somos solamente sus ayudantes, de manera que separados de Él, nada podemos hacer. No podemos ser fructíferos en nuestra vida y en nuestro ministerio si no dependemos, si no estamos unidos y nos mantenemos en plena comunión con nuestro Señor Jesucristo. Luego, con nuestra esposa y con nuestros hijos, o con nuestro esposo, en el caso de las pastoras, y con nuestros hijos. La segunda relación para los seres humanos en importancia, luego de nuestra relación con Dios, es nuestra relación matrimonial. Es nuestra relación con nuestra esposa. Es nuestra relación con nuestro esposo, en el caso de las esposas. Definitivamente, no hay relación más importante humanamente que esa. De allí deriva la familia y surge la relación con nuestros hijos. Y si queremos cuidar a otros, primero tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y tenemos que cuidar a nuestra familia. ¿Saben? Muchos pastores han perdido su ministerio porque han perdido su familia. Porque no han tenido el testimonio suficiente para gobernar bien su casa, para atender bien a su esposa, para cuidar bien de sus hijos, pero han querido cuidar a la iglesia del Señor. Y eso no va a funcionar. No va a funcionar. Yo creo que la escuela para aprender a cuidar es el hogar. Y luego entonces vamos a poder aplicar esos principios para poder cuidar de la vida de otras personas, que son justamente los miembros de la iglesia a la cual pastoreamos. No podemos pastorear a los creyentes a distancia. Ahora nos está tocando de una manera muy particular el tener que hacerlo, por las condiciones sanitarias, por la cuarentena en que estamos allí. Pero eso no se puede volver tampoco la práctica de nuestra vida. No es que vayamos luego de que salgamos de cuarentena, entonces a dejar de usar estas tecnologías. No, hemos dado un paso de avance y no podemos retroceder. Pero hay un pastor amigo, un viejo pastor amigo, que me dice que muchos pastores han dejado de oler a ovejas, porque han dejado de estar en contacto íntimo con las ovejas, conocer las ovejas, no solo en el templo, no solo en los cultos, en la escuela dominical, sino en la calle, en sus trabajos, en sus hogares, para que ellos entiendan que estamos interesados en ellos, de que verdaderamente sentimos esa responsabilidad por la cual un día vamos a rendir cuenta a Dios. Y entonces ellos puedan generar confianza y puedan abrir su corazón y su vida para que nosotros los podamos guiar, para que los podamos cuidar. Y por último,
con la gente de nuestro entorno que aún necesita de nosotros, que aún no conoce al Señor. Si esto hacemos, amados hermanos, les aseguro que podremos permanecer enfocados en el plan de Dios para nuestra vida y para nuestro ministerio. Y como resultado, entonces seremos los pastores eficaces que Dios quiere que seamos. Una última lámina en donde nos hacemos una pregunta clave. Una pregunta clave que consta de 4 partes. Quiero que aparezca allí para que la podamos evaluar. Es una pregunta personal que cada uno de los que pueda escuchar ahora en vivo o posteriormente esta videoconferencia puedan hacérsela a sus vidas. ¿Cuánto tiempo, y hablo de tiempo de calidad, estás invirtiendo, en primer lugar, a solas con Dios? Y esto implica tu vida devocional, de oración, de lectura y de estudio de su palabra. No para preparar mensajes, sermones, consejerías, no. Para ti, para nutrir tu vida espiritual, para nutrir tu relación de comunión y de amor con el Señor. Saben, la mayoría de los pastores leemos la Biblia, estudiamos la Biblia para preparar sermones, para hacer estudios y predicaciones. Y nos agotamos porque no comemos para nosotros. Necesitamos comer primero nosotros para poder dar de comer a los demás. Necesitamos entender los mandamientos, los principios, necesitamos ponerlos en práctica para poder guiar a los otros con nuestro ejemplo, más que con nuestra palabra, a fin de que los puedan poner en práctica. ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo contigo mismo? Ahora me refiero a tu preparación personal, emocional e intelectual, como también a tu salud integral, tu descanso físico, mental y emocional. No solo tenemos que leer la Biblia, podemos leer otros libros de interés. Necesitamos estar enterados de lo que está pasando en el mundo para poder llegar a las personas que no conocen a Dios. Muchos pastores son ignorantes de las artes, de la literatura y de otros tantos temas que necesitamos conocerlos para poder llegarle a las personas, para poder encontrar puntos de encuentro, para entonces luego hablarles de la palabra de Dios. Y por último, ¿cuánto tiempo estás invirtiendo? Bueno, por último no, con tu familia. Antes que con los que pastoreas con tu familia. Me refiero a ese tiempo de calidad con tu esposa y con tus hijos. Podríamos preguntarle a tu esposa y a tus hijos si están contentos con el tiempo que pasas con ellos, que le dedicas a ellos. ¿Te conocen tus hijos? Tiempo de recreación, tiempo de descanso familiar, que les permita y les ayude a fortalecer sus relaciones fraternales como familia. Y por último, sí, ¿cuánto tiempo estás invirtiendo con los que pastoreas? En compañerismo fraternal, en cuidado pastoral, en consejería y discipulado. Hermano, la cuarentena no nos puede privar de estar en contacto con las ovejas. Tal vez no lo podemos hacer físicamente en algunos casos, pero podemos llamarlos, podemos conectarlos por las redes, podemos mandarle aunque sea una señal de humo. Podemos hacer muchas cosas. Podemos escribirle una carta y enviársela con alguien, qué sé yo, si es que no podemos ir hasta sus casas. Podemos pasar por las puertas de sus casas y saludarlos desde afuera, sin tener que abrazarnos y besarnos, como es nuestra costumbre. Pero ellos necesitan saber que nosotros, como sus pastores, estamos interesados en ellos y estamos invirtiendo de nuestro tiempo en sus vidas. Así que les animo, pues, a enfocarnos en aquellas cosas que realmente son importantes, buscando atesorar lo que realmente nos es necesario, comprometidos en nuestro cuidado personal, en primer lugar, para entonces poder llegar a ser los mejores esposos, los mejores padres, los mejores amigos y los mejores siervos de Dios, capacitados y dispuestos para poder cuidar de otros en la misma medida en que nos cuidamos a nosotros. Gracias, pues, por su atención y me despido hasta una próxima oportunidad, esperando que la enseñanza que les he compartido, que las reflexiones que les he compartido puedan tocar su corazón, amado pastor, amado misionero, amado líder,
Amado Padre, a todos los que cuidan, recuerden, necesitamos primeramente aprender a cuidarnos. El que no sabe cuidarse a sí mismo está incapacitado espiritual, emocional y moralmente para poder cuidar de otros. Dios les bendiga.